Bueno, María José, que ya la han visto en los seminarios, María José Alonso Pérez, ella es integrante del grupo de investigación de Administración y Economía del Turismo que estamos acá al frente de los seminarios. Y bueno, ya Gabriel lo adelantó, el tema que ella va a presentar es parte de su tema de tesis de doctorado. Ya nos contarás bien dónde estás haciendo el doctorado y demás, más allá de que Gabriela adelantó un poco. Así que está arrancando María José, por lo tanto, bueno, le van a ser de mucha utilidad la información. María José también en el mensaje les habíamos enviado, es licenciada en economía, hizo la maestría que se dio acá en la UDELAR en Economía y Gestión Sostenible del Turismo, que fue en alianza con la Universidad de Siena. Y bueno, ya actualmente está entonces arrancando con el doctorado. También está adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad, de la UDELAR, y está radicada en uno de los centros regionales que tiene la universidad, en este caso en Maldonado. Así que María José, gracias entonces por participar también y adelante. Ujú. Bien, bueno, buenos días. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. La idea de hoy es contarles un poco el trabajo, el plan de trabajo de doctorado que estoy cursando en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, que está dirigido por Gabriel Brida y por Mara Rojas, perdón. Y bueno, el tema es sobre segundas residencias y turismo y el impacto económico. El plan de doctorado, la primera actividad que tenemos es hacer una revisión bibliográfica, y esto es lo que da pie para este trabajo que presentamos hoy, ¿no? Es una revisión bibliográfica internacional sobre este tema. A ver si puedo correr. Ahora sí. Bueno, la estructura de la presentación es la siguiente. Primero, la definición de turismo de segundas residencias, hablar un poquito de qué definición se usa actualmente y en la literatura, cuáles son los principales problemas de la definición actual y algunas propuestas, la importancia de algunos destinos a nivel internacional y cuáles son los temas que se han investigado sobre el tema de segundas residencias. Después contarles un poco cuáles son las preguntas de investigación del plan de doctorado. Luego, sí, específicamente mostrarles la revisión bibliográfica que hicimos en base al trabajo de Hall del año 2014, que él hace también una revisión bibliográfica internacional sobre segunda residencia y turismo. Mostrarles cuáles son los principales resultados que encontramos y hacer la comparación de estos resultados con lo que obtuvo Hall en el 2014. Y luego, por último, contarles un poco el trabajo a futuro. Es un trabajo que está en progreso y por lo tanto todas las sugerencias que nos puedan hacer son más que bienvenidas. Bueno, en primer lugar, con respecto a la definición de turismo de segundas residencias, hay en la literatura coincidencia en cuanto a la gran variedad de tipos de segundas residencias que hay, desde las chozas australianas, las cabañas noruegas, las dachas en rusas, eso para hablar de ejemplos de segundas residencias fijas, no móviles. Pero, sin embargo, en la investigación lo que se utiliza es una categoría única, ¿sí?, de segundas residencias, y se habla solamente de eso. Esto es señalado por varios autores como una dificultad, ¿no?, que no permite analizar la heterogeneidad que está dentro de esta categoría de segundas residencias. Entonces, bueno, algunos autores como Bach en 2017, Müller en 2004, Hall en 2014 y ahora Müller en 2020 también, proponen tener un concepto de segunda residencia más amplio y que haga foco en el uso que se hace de esa vivienda. Considerando que, bueno, no solamente las segundas residencias incluyen categorías de viviendas fijas, sino también móviles, como son las casas rodantes, bueno, los ejemplos de casas rodantes, también están los tiempos compartidos, que también se incluyen como segundas residencias. Y bueno, lo que se encuentra es que la investigación global sobre segundas residencias se ha centrado básicamente en la categoría fija de vivienda, ¿no?, y no en móviles. ¿Me puedo bajar con? Ahora sí. Bueno,
cuáles son los destinos estudiados y cuáles son los principales temas que se han investigado vinculados a la segunda residencia turística. Bueno, con respecto a los destinos, hay como dos grandes corrientes en la literatura sobre segundas residencias. Uno son los países nórdicos, que tienen un avance importante en el análisis de este tema, principalmente vinculado al contexto rural y en base a la movilidad. Ahora cuando veamos los resultados vamos a ver que en los países nórdicos hay muchas universidades, muchos institutos y departamentos de geografía que han trabajado el tema y por eso en realidad motivados por este tema del contexto rural y la movilidad, ¿no? Eso en diferencia a la investigación global de segundas residencias, que está liderada básicamente por Estados Unidos y el Reino Unido, donde en esta otra corriente se analiza más la segunda residencia, pero en su vinculación con el turismo, ¿sí? Básicamente por áreas turísticas y áreas urbanas, y esto es lo que se ha dado a llamar el turismo residencial. Bueno, mientras en los países nórdicos es preponderante el análisis de los temas rurales y movilidad, en la investigación global es mucho más importante el análisis del impacto económico, ¿sí? Y bueno, Müller, por ejemplo, la última publicación que tiene, donde investiga los últimos 20 años de investigación en segundas residencias en los países nórdicos, dice que bueno, la investigación en este tema va en aumento y son los países que se han integrado a la lista de los que estudian el tema, son muy variados, podemos encontrar a Irán, Malasia, Costa Rica, que ahora en las tablas que les muestre lo vamos a ver. Bueno, con respecto a los temas que se han investigado vinculados a segundas residencias, son muchos y están obviamente interconectados, ¿no? Desde el impacto de la segunda residencia en el mercado inmobiliario, las asimetrías que se generan en los mercados inmobiliarios, el impacto en los precios de los inmuebles, bueno, esto cómo repercute en las dimensiones sociales, ¿no? En lo que hace a las tensiones con la comunidad residente y a los desplazamientos que se generan y a las limitaciones de los residentes al acceso a vivienda. Todos esos temas se han estudiado. También lo que tiene que ver con la planificación del destino y bueno, cómo se cuidan en ese contexto los recursos recursos naturales, por ejemplo. El impacto ambiental es un tema que en los últimos 10 años, 15 años, ahora lo vamos a ver también, ha cobrado relevancia. Hay estudios hechos sobre cuál es el impacto ambiental, pero también de percepción, tanto de los propietarios de las segundas residencias como de los residentes sobre el impacto que las segundas residencias tienen, el impacto ambiental. Bueno, sobre el impacto económico también, mucha investigación relacionada, bueno, no mucha investigación, sino la investigación que hay está relacionada a la producción destinada a las segundas residencias, es lo que hemos encontrado. Y bueno, y después también la literatura existente se divide en aquellas que tienen una visión más local o regional, de las que tienen una visión nacional o internacional. Bueno, las preguntas de investigación del plan de trabajo son, bueno, básicamente nos interesa analizar cómo se asignan los recursos, especialmente la tierra, en relación a la construcción de segundas residencias y en comparación con la construcción de hoteles y resorts. Nos interesa ver cómo afecta el empleo, el turismo de segundas residencias, que es distinto al empleo que se genera entre hoteles y segundas residencias, y por último el impacto de este tipo de turismo en los ingresos de los gobiernos. Bueno, ahora sí, poniendo el foco en la búsqueda bibliográfica que hicimos, como les contaba al inicio, hicimos la actualización del trabajo de Hall de 2014, él analiza el periodo 1974-2013 y nosotros ampliamos el periodo 2020, utilizamos la base de datos de Scopus, buscando las mismas palabras que Hall utiliza para que sean comparables nuestros resultados. Utilizamos Second Home, Holiday Home, Vacation Home, Summer House y Summer Cottage.
y la búsqueda la hicimos incluyendo la publicación, el resumen y la palabra clave. Bueno, la primera búsqueda que hicimos fue del número de publicaciones, ¿sí? En estos términos, en segundas residencias y sinónimos que les comentaba recién. Bueno, desde 2020 hasta aquí en las tablas les presento los últimos datos, pero bueno, el periodo arranca en 1974, con un total encontramos de 1.477 publicaciones, y bueno, vemos que en el año 79-80 hubo un número, para lo que venía siendo en el periodo, un poco más grande de publicaciones. Luego ese número se mantiene durante los 80 y los 90. Lo que hay es, después de los años 2000, aquí después de los años 2000, hay una tendencia creciente en las publicaciones, que continúa después del 2010 y alcanza su máximo en el año 2018 con 104 publicaciones vinculadas a segundas residencias. Cuando hacemos la comparación de estos resultados con lo que encontró Hall en el 2014, Hall también encontraba una tendencia creciente en las publicaciones, especialmente después del año 2000, y el mayor número de publicaciones él lo encuentran en el año que termina su periodo de análisis, en el 2013, y en la búsqueda que hicimos nosotros, vemos que esa tendencia continúa, y como les contaba recién, el máximo lo alcanza en el año 2018. Bueno, luego buscamos el país del autor principal de la publicación, respetando los mismos criterios de búsqueda. Vemos que los dos países que lideran son Estados Unidos y el Reino Unido, y después aparecen los países nórdicos, como los veíamos recién en estas dos corrientes principales que hay sobre María literatura. José, una pregunta, María José. Sí. No sé si lo dijiste o me perdí. ¿Acá es cualquier tipo de revista o qué filtro ponés? Porque vos dijiste Scopus y no sé si, para tener en claro de qué estamos hablando, digamos, si es turismo, qué es, digamos, qué revistas son. Perfecto. Perdón. No, ningún problema, está perfecto. El criterio de búsqueda es el mismo utilizado por Hall, porque así podemos comparar los resultados. Utilizamos toda la base, lo único que hicimos fue filtrar por las que aparecieran en la publicación, en el título de la publicación, el resumen o en la palabra clave, alguna de estas palabras, ¿no? Que respetamos estas mismas 5 categorías. Eso fue lo que hicimos. Están incluidas, sí, todas las revistas. No sé si era eso, Natalia. Pero igual, como lo que dice Natalia, digamos, miraste si las revistas son mayoritariamente de geografía, de turismo, de qué son. Sí, están en la última tabla, está básicamente cuáles son las publicaciones. Buenísimo. O sea, al final de la tabla tenés cada revista cuántos trabajos hay de esto, ¿no? Sí. Y otra observación, ya que estamos, que tiene que ver con este tema. Sí, perfecto. Digamos, las publicaciones científicas a partir del 2000 han crecido en general, ¿verdad? Entonces, estaría bueno comparar el crecimiento que hubo acá con el crecimiento total de las publicaciones científicas o con el crecimiento total de las publicaciones en turismo, por ejemplo, ¿verdad? Porque, digamos, para entender si esto está indicando que el tema interesa más o es solo el arrastre que hay de que crecieron las publicaciones en general, ¿está? Claro, perfecto. Bien. Bueno. ¿Dónde hemos quedado? Bueno, con respecto a los países, eso que les comentaba recién, acá el criterio fue el país del autor principal, pero el país tenía que tener por lo menos dos publicaciones, al resto que tenían una publicación no los incluimos. Y bueno, y aquí se ve lo que Müller este año destaca, que aparecen países como Irán con 8 publicaciones, que lo vemos acá, aparece Malasia también como países que él decía que nuevos en cuanto al análisis de este tema. Bueno, entonces en cuanto al límite eran dos publicaciones. Cuando comparamos este resultado en cuanto a los países de publicación
con los resultados que encontró Hall, no hay variaciones en el primer y segundo lugar, siguen siendo Estados Unidos y el Reino Unido los dos países que más publican. El tercer lugar, esta sí es una modificación, es ocupado ahora por Suecia, que en el trabajo de Hall estaba en el sexto lugar y ahora pasa al tercer lugar. Finlandia, España y Canadá se mantienen en el lugar 4 y 5 y 6 respectivamente, igual que en Hall, y Noruega pasa del lugar 3 al 7. O sea, hay una modificación ahí entre los nórdicos. Noruega le cede el lugar a Suecia. Bueno, con respecto a la afiliación del autor principal, también, que fue la búsqueda que hizo Hall, la universidad que más presenta publicaciones es la Universidad de Umeå en Suecia, y después la Universidad Suomen en Finlandia. Aquí en rojo marqué las universidades que aparecen en esta búsqueda y que no estaban en la revisión que hace Hall. Bueno, básicamente aparecen dos instituciones vinculadas a los recursos naturales y al ambiente, investigan la segunda residencia, y bueno, pues la Universidad de Johannesburgo en Sudáfrica. En total hay 145 instituciones que publican. Lo que presentamos acá fueron las que tienen más de 10 publicaciones, pero bueno, la tabla es bastante más grande. Si se compara esto con esos resultados con el trabajo de Hall, la Universidad de Umeå en Suecia sigue estando en el primer lugar. Finlandia pasa del sexto al segundo lugar. Lo que les contaba de la Universidad de Nueva Zelanda, de Canterbury, no estaba en Hall y ahora aparece. Y lo mismo con respecto a las instituciones que analizan temas medioambientales y de recursos naturales, que esto, bueno, se muestra en la historia contemporánea de la literatura un mayor interés por analizar los temas ambientales vinculados a las segundas residencias, y esto es confirmado por Müller en este trabajo de 2020 que les comentaba recién, donde él encuentra específicamente en los análisis de los países nórdicos, un creciente número de estudios vinculados al impacto ambiental de la segunda residencia. Bueno, por último, sí, la fuente principal, esto que comentaba Gabriel recién, la fuente principal del título de búsqueda que hicimos, siempre respetando las mismas 5 categorías que les mencioné al inicio, y consideramos aquellas que tenían más o 3 citas, y bueno, y aquí aparecen Journal Scandinavia, Journal of Hospitality and Tourism, y bueno, revistas como Tourism Geographies, Current Issues in Tourism, varias vinculadas a geografía, por la influencia del análisis de los países nórdicos que hablábamos al inicio, y su interés por el impacto rural y el impacto en la zona rural y la movilidad. ¿Sí? Aquí lo que hicimos fue poner en esta tabla más de los que tenían más de 7 publicaciones. Y en la comparación de estos resultados que encontramos nosotros con respecto al trabajo de Hall, hay una diferencia, porque en Hall el primer puesto lo tenía Tourism Geographies, que ahora aparece en segundo puesto. El segundo también lo tenía un journal de geografía, y en tercer lugar aparecía Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Esta es la diferencia con los resultados que encontramos nosotros, que el Scandinavian Journal ahora aparece en primer lugar. El segundo está Tourism Geographies, y en tercero, Current Issues in Tourism. O sea que uno podía pensar que hay como una movilidad también, analizar a la segunda residencia desde el punto de vista turístico, sus impactos en el turismo. Bueno, que eso estaría no tan dominado por los estudios de geografía. Bueno, a modo de conclusiones porque es un trabajo en proceso, no son las conclusiones, lo que detectamos es la necesidad de adoptar una definición de segunda residencia más amplia, que permita abarcar la heterogeneidad que agrupa las segundas residencias. Hay variedad de temas analizados que están obviamente interrelacionados. Encontramos una tendencia creciente
en el número de las publicaciones, con el máximo que les decía en el año 2018. Estados Unidos, Reino Unido y los países nórdicos serían esas dos las corrientes de bibliografía. La Universidad de Umea aparece en Suecia con el primer lugar, y después, como novedad, esos institutos que analizan impactos ambientales. Y bueno, lo que comentaba últimamente del primer puesto que pasa de Tunis Geographies al Scandinavian. Bueno, después comentarles un poquito el trabajo a futuro. Tenemos que continuar la revisión bibliográfica y terminarla, sobre todo haciendo foco en la legislación sobre segundas residencias en el mundo. Y bueno, hay varios ejemplos en torno a este tema, algunos que ya hemos conversado en seminarios anteriores, como puede ser el caso de Italia en Bolzano, que comentaba Gabriel. En Suiza creo que Miriam también había dicho que había algo. En Reino Unido creo que también, estuve mirando ayer, algo tiene, o sea que ese tema nos interesa. Nos interesa también sistematizar, bueno, los resultados que vayamos encontrando en cuanto a los incentivos en temas de construcción de segundas residencias, los efectos que esto tiene, y después esos resultados, bueno, encontrar cuáles son los temas que están sin resolver en la literatura. Y bueno, esto sería por ahí que terminaría. Gracias, María José. Abrimos entonces el espacio cortita la presentación, rapidita. Abrimos el espacio entonces a comentarios, a sugerencias. Yo tengo alguna pregunta más que no sé si... Sí, preguntas también, preguntas. Justo cuando empezaste me tuve que ir un segundo, así que no sé si dijiste la importancia cuantitativa que tienen las segundas residencias en lo que es turismo. Si lo dijiste no estaba, pero me quedé pensando cuando seguías definiendo y qué sé yo, que no tengo ni idea cuánto representa eso. No sé, un número como para decir, bueno, estoy hablando de algo que es importante, sabemos que es importante, sí, pero bueno, algún numerito que ande dando vueltas por ahí. No sé si lo dijiste. No, pero... okay. no eran igual, sí, lo que sí sabemos son a nivel de regiones específicas, cuáles son la relevancia de ese tipo de turismo con respecto al de hoteles y resorts, ¿no? No en esta parte del trabajo. No, pero solo a nivel motivacional, no era solo a nivel motivacional, como para cuando, digamos, en la presentación, así cuando uno le habla a un público que no conoce de turismo, presenta algún número, qué sé yo, capaz que de acá ninguno de nosotros conoce mucho segundas residencias, y nada, eso era solo... Y después la otra pregunta que tengo es que vos mencionaste los objetivos generales que supongo que, en realidad no es una pregunta, es un comentario, los objetivos generales que hacían a tu trabajo de tesis, y me parece que en realidad tendrías que enfocar, entiendo que tu trabajo es como la comparación con Hall, pero que también, no sé, no es el resultado más interesante del trabajo. Me parece que eso podría ser como algo secundario, comparar con lo que hizo Hall y qué cambió, qué revista subió y qué revista bajó, pero yo iría más por el lado de tratar de identificar esos papers, los más relevantes, qué dicen de estos objetivos que tenés vos. Algo de eso, digamos, porque me parece que los números, que la universidad tal esté primera o segunda, qué sé yo, primero que lo que dice Gabriel es lo más cierto, ahí puede ocurrir que la mayor cantidad de publicaciones de todos sean de Estados Unidos, entonces ese es un punto a tener en cuenta. Pero que en el camino se nos perdió decir, bueno, ¿y estos tipos de qué están hablando en realidad? Hiciste así, dijiste los temas, qué sé yo, pero muy general. No sé, a mí me hubiera gustado más como relacionado con que supongo que será el segundo paso que vas a hacer, ¿no? Sí, esa es la idea. A ver, esta es la primera parte, el plan de doctorado está estructurado en tres trabajos interconectados. La primera es la revisión bibliográfica, que no está terminada, ¿no? Claro, en esta primera etapa lo que hicimos fue esto, o sea, actualizar un poco los trabajos de Hall, pero nos falta la lectura detallada de la bibliografía, clasificarla, como les decía al final del trabajo futuro, ver cuáles son las principales conclusiones y los temas sin resolver que hay, ¿no? Porque eso nos va a dar pie después para
para seguir. O sea, en realidad los resultados que estamos mostrando son un avance de la primera de las 3 partes del plan de doctorado, digamos. Claro. Y ahí un lo tercio que de un me tercio. parece que no sé qué fuente podés usar, pero digamos, todo esto te va a estar sesgado a resultados de Scopus y de países nórdicos, y porque se vio en los resultados, ¿no? O sea, no hay ningún resultado de un país de América Latina. Sí, está Uruguay. Sí, está Uruguay, Bueno, sí. digo, pero para ver si hay otra cosa o no. No, está Uruguay y está Brasil también. Está Brasil. Ok, bueno. Sí. También Bueno, con está Mara México. hemos visto trabajos de Argentina, pero no están publicados, o sea, Porque a mí se me ocurre que debe haber una gran diferencia en lo que es la modalidad de segunda residencia en el país nórdico, no hay ninguna duda, de lo que es Uruguay, de lo que puede ser Estados Unidos. Entonces, esa distinción también me parece que hay que o enfatizarla un poco más, o... Sí, ahí veo, ahí tenés a Brasil... esa es una, en realidad, es una México, Chile también. No. Bueno, entonces tal vez habría que hacer un énfasis mayor en decir qué estudia la literatura de América Latina versus la que estudia, como para ver, bueno, si hay alguna diferencia o no. De nuevo, a mí la sensación que me quedó es que yo no tengo ni idea de las segundas residencias, sé más o menos cómo funciona en Uruguay, obviamente, en los países nórdicos, pero no tengo ni idea. Y tal vez eso ilustrar un poco más a alguien que no tiene ni idea de cómo es en los países nórdicos, qué hace la gente, cómo es en Uruguay, qué hace la gente, son comportamientos distintos. Sí. Como todo motivacional, insisto, ¿no? Que te va a dar el marco a vos. Y lo que sí veo súper difícil son tus objetivos de doctorado, ¿no? Las 3 preguntas las veo tremendas. Sí, yo te quiero felicitar por este estudio que hiciste, pero te quiero decir que a mí me parece que tu objetivo es demasiado grande. Viste ahí en ese libro, hermoso libro que yo lo leí haciendo la cola para pagar la luz eléctrica en el año 90 y pico en Argentina, que se llama ¿Cómo escribir una tesis?, de Humberto Eco. Y te juro que te morís de risa, es mucho mejor que leer algo cómico. El tipo dice, si usted va a escribir una tesis que diga la literatura, estudio de la literatura del mundo, usted está equivocado, nunca lo va a poder hacer. Yo creo que, porque yo un poco conozco, yo trabajé con residencias secundarias, trabajo todo el tiempo, yo creo que es absolutamente imposible que vos puedas describir el problema de las residencias secundarias en el mundo. Es más, yo te diría que si vos querés describir el problema de las residencias secundarias en Suiza, ya lo tendrías complicado, porque hasta antes, 2008, tenés 26 modelos, uno por cantón. Entonces yo lo que haría es hacer una cosa cuantitativa, ver los lugares donde las residencias secundarias tienen más peso y tomar esos países. Bueno, sí. Yo diría que también busque qué país, de dónde puedes tener datos para hacer algo, porque, o sea, priorizá también eso, aunque capaz que no te interese mucho el lugar, decís, bueno, si tengo los datos, me parece, porque si no, tus objetivos son como demasiado teóricos, y como te dice Miriam, es imposible eso. A ver, el tema, nosotros la propuesta es tomar el caso de Punta del Este en Uruguay como caso de estudio, ¿no? Al final del trabajo. O sea, ahora teníamos esto de la revisión bibliográfica como primer paso, después nos interesa ver cuáles son las relaciones causales entre bueno, por qué invierten en segundas residencias, y eso desde la producción y desde los consumidores, por qué las compran, después realizar un marco teórico, teórico en base a eso y calibrarlo con los datos de Punta del Este, ¿no? Analizar específicamente. ¿Y por qué no tomás las destinaciones de sol y arena? Y comparás con las destinaciones de sol y arena, porque ahí es una cosa comparable. Yo te puedo ofrecer un pequeño opúsculo que escribí sobre las negociaciones de precio de las negociaciones de precio inmobiliario en las destinaciones de lujo de la montaña. Y hay un modelo que es un modelo de los dos Philippe Fabergé y Philippe Talman, que son los dos más grandes especialistas en real estate en Suiza, y uno es muy íntimo amigo mío,
y yo lo adapté para el turismo. Y ahí tenés por qué la gente, y hay muchas cosas que se resuelvan, que se pueden explicar. Por qué la gente que vive en ese lugar después no se puede quedar, porque el precio del metro cuadrado aumenta. Claro. Y además, hasta hace poco había datos en Verbier, que es el lugar lo más chic del mundo, en Valais, bueno, después Zermatt, y entonces había datos del metro cuadrado usado y qué sé yo, que se podían eventualmente utilizar por un modelo. Yo hice un modelo sobre eso. Ah, perfecto, Ahora, porque esos datos de Punta del Este los tenemos. No, si me permiten, digamos, la idea de este primer trabajo era que María José entendiera qué es lo que se ha escrito de segundas casas en el ambiente de turismo, ¿verdad? Por eso que, claro, es una revisión que va a abarcar una cantidad de temas, ¿verdad? Hay que hacer el énfasis en la parte económica, por supuesto. Claro, perdón, sí. Gabriel, que era el otro comentario, porque en realidad, pobre María José, nos fuimos a las preguntas de investigación y le dejamos de comentar el paper. Me parece que lo que falta es esto de la revisión, cuando uno empieza, vos tenés los 1000 no sé cuántos artículos, que después tenés que ir enfocando y decir, bueno, saco estos porque en realidad hablan de segundas residencias, de, no sé, la felicidad de las personas cuando van, ese no me interesa. Esa parte me parece que es la que falta, que es lo que quise decir que capaz que no se entendió. No, claro, sí, va por ese lado, Natalia. Claro. Lo que yo quería decir va por ese lado. O sea, lo que falta acá es leer los artículos, por lo menos leer los astras de los 1500, claro, ¿verdad? Y ver de qué están hablando y de ahí sacar un resumen, ¿verdad? Eso es un trabajo cualitativo que todavía lo tiene que hacer, ¿verdad? Y tiene muchísimo... Hay que separar, por ejemplo, o sea, un déficit grande que hay acá en esta literatura es en la parte de modelos teóricos. Ya sabemos que ese es un déficit en general en la economía del turismo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, María José no habló, pero hay algunos trabajos teóricos sobre segundas casas que apuntan a responder la primera pregunta de investigación. Entonces, la primera pregunta de investigación, así como la estamos viendo, por lo menos como la idea como tenemos en un principio, es decir, tratar de responder esa pregunta desde el punto de vista de la teoría económica, basados en algunos trabajos anteriores. ¿Ok? Entonces, la pregunta de investigación, si ustedes la miran, sí es muy amplia, ¿verdad? Pero vos decís, bueno, ¿qué nos dice la teoría económica sobre la eficiencia y la asignación de recursos para segundas casas o construcción de hotel? Y en particular con lo que tiene que ver con el alojar la tierra. O sea, yo diría, por ejemplo, faltaría mirar de esos 1500 trabajos, ¿cuántos hacen teoría? ¿Cuántos hacen casos de estudio? ¿Cuántos hacen estudios en general, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que falta, y eso sería, digamos, y digo, yo creo que además del estudio de la literatura, es que van a surgir las nuevas preguntas de investigación, ¿verdad? Ya. Ese es un trabajo muy meritorio, que siempre agrega muchas cosas al trabajo, eso es cierto. Pero claro, porque a mí lo que me dio miedo es cuando dijo voy a describir todo el mundo, pero no podés describir la ley de todo el mundo, porque en Valais, ya te digo, hay 2000 y pico comunas, y 2000 y pico comunas tienen diferentes leyes. Entonces, viste, es imposible. Hay que hacer como grupos, como clústeres, yo no sé, pero por ahí tendrías que una vez que leas todo, podrías focalizarte en algo. Y decir, Miriam, yo lo de la parte del derecho, yo lo pensé más que nada porque me pareció que era interesante saber que hay países en el mundo que han legislado sobre esto, ¿verdad? Y son pocos, ¿eh? Bueno, nosotros legislamos en 2008. Te voy a mandar, el papel que escribí porque ahí muestro que el quilombo que se armó cuando legislamos. Bueno, por eso, pero legislaron es porque el problema económico interesaba. Sí. El problema ambiental interesaba también, ¿verdad? Sí, estaba muy relacionado con la bull. Había una bull inmobiliaria. Claro. Entonces, así simplemente yo analicé entre los modelos que hice, el modelo de Cobb Douglas, el modelo de ¿cómo se llama? De la toile de arañé, para la tela de araña, para ver si existe la bull, ¿viste? La bola especulativa. Y vos veías como cada vez iba más arriba el precio, ¿viste? Comparás
la cantidad y el precio del metro cuadrado, y vos te das cuenta que no hay equilibrio, en realidad cada vez es más arriba. Pero bueno, perdónenme, es lo último que digo. En Ballet, por ejemplo, se cerraban los tratos firmando boletos de compra, pero no podían venderla porque la comuna podía vender tantas casas para extranjeros, sino más. Así que se habían juntado boletas de compra 10 años, de antigüedad de 10 años. Imagínate que muriera el propietario, que muriera el que compraba. Mirá el vacío jurídico en que se encontraban. Entonces el cantón decidió de que no se podían cerrar más y hasta que no se agotaran esa lista de espera no se podía vender más. ¿Te imaginas la que se armó? Así que, bueno, perdonen. Pero muy lindo, mucho trabajo para hacer, eso es lindo. Más preguntas o comentarios. Escucha con eco, Gabriel, vos. María José, un comentario. Sí, Mar. Bueno, aprovecho para saludar a todo el mundo. Buenos días, yo soy Mara Rojas. Sí, he trabajado en teoría económica, pero estoy acá de codirectora, pero al mismo tiempo aprendiendo con María José, porque segundas residencias no es mi tema, así que también estoy de la mano aprendiendo con ella. Hemos hecho algunas reuniones y demás para revisar algunos papers. No, lo que también se me ocurre es que a partir de la lectura, ¿no? María José tiene toda una carpeta descargada con fichas que va completando con la lectura de estos papers, es un trabajo súper engorroso, pero a partir de estas lecturas también un poquito lo que se puede ver, aparte de lo que mencionaba Gabriel, si el crecimiento en estos papers ha tenido que ver con el crecimiento de la literatura en general. Una cuestión que mencionábamos con María José el otro día es que incluso la misma base de Scopus va cambiando, ampliando y demás. Otra cosa que vas a poder ver es qué temas en particular de todos los que vos mencionaste han ido creciendo en la investigación, ¿no es cierto? O sea, si los efectos económicos, si las cuestiones ambientales. Llama la atención esto de que hayan aparecido dos instituciones de golpe que tienen que ver con el uso de recursos naturales, o que haya aparecido journals que tienen que ver con cuestiones del turismo propiamente dichas, que quizás la relevancia económica se ve ahí, ¿no es cierto? Y que hayan decrecido los journals relacionados a geografía. Entonces me parece que también de la lectura de los artículos vas a poder hacer un detalle más minucioso de cuáles son los temas en particular que se le ha dado más relevancia en la investigación de segundas residencias. Sí. Esa es la idea de Trump. Sí, yo lo que quería decir es que en la Asociación de Expertos del Turismo en Suiza, bueno, en Suiza es una institución internacional, nos empezamos a preguntar de las residencias secundarias. Nuestro primer seminario sobre eso fue en 2009-2010. Fuimos todos a Wistel. Y la Wistel, por ejemplo, es otra historia. Wistel es otra historia. Es muy interesante el caso de Wistel, te lo recomiendo porque es el comunismo en Norteamérica. Vos compras una casa, cuando la querés vender, no la podés vender al precio que querés. Es la municipalidad que establece el precio. Entonces yo le preguntaba, porque tuvimos una visita técnica, como se dice, y yo le digo, ¿pero quién fija el precio? El mercado. Pero si usted viene a decir que es usted el que decide. Ah, no, pero es el mercado. Es lo que la compraste, más un amortiguamiento, más las mejoras que hiciste. Si vos querés construir una casa en Wistel, si tenés la suerte de conseguir un terreno, vos no podés construir lo que querés. Además, tenés que construir un departamento aparte, un estudio con baño, con cocina, para alojar a uno de los trabajadores que vienen durante la época de esquí a trabajar en los hoteles. No, es de locura. Vos comprás un departamento, por ejemplo, en el Hilton, porque en el Hilton vos podés comprar un departamento, quiere decir una suite. Vos la suite la podés usar 42 días al año nada más. Es tuya, la pagaste $2 millones, todo de la MBA, pero vos la podés usar 21 días en invierno y 21 días en verano, y después el resto la tenés que dar para alquilar. Wistel es un caso extraordinario para estudiar como outlier.
Igual está totalmente alejado de nuestras posibilidades, así que... Yo dudé, ¿viste? Yo dudé de comprarme. María José, ahí Ana te acaba de recomendar un trabajo. Sí, iba a mirar el chat. No sé, Ana, si vos querés comentarlo, pero yo te iba a hacer ese comentario. Yo desconozco de estas cosas, pero he visto mucha revisión de la literatura últimamente que utilizan estos programas nuevos, no sé ni cómo funcionan, que te aparecen los globitos, los mapitas, los qué sé yo. Y bueno, me parece que ahora la onda va por eso. No sé, Ana, si vos le querías decir algo más, pero que está bueno ese artículo para que veas no el tema, sino la metodología. Sí, me salvé del reto de Natalia porque era algo que yo tengo que hacer, pero Natalia, llegaste tarde porque cuando comenzamos el seminario yo invité a un seminario esta tarde donde Emiliano va a presentar un análisis bibliométrico para otro tema, ¿no? Y va a hacer primero, antes de presentar el paper, él va a presentar la técnica en general, el software que usa y demás. Bien. Así que si mirás al principio del chat, tenés los datos del seminario nuestro de dinámica, y si hay algún interesado, de repente a Ana le interesa, ¿no? Para ver cómo se hacen estas cuestiones. Igual está bien. Perdón, entonces. Ana Clara, gracias por compartirlo, porque hablando de retos, no me lo va a decir por acá Natalia, yo sé, pero saben que estamos también con Agustina en línea también con un trabajo de review, así que veo que por el título, lo interesante que tiene es que mete todo, ¿no? Análisis bibliométrico, análisis de contenido y revisión bibliográfica. El valor agregado que tiene ese paper, además que bueno, fue publicado en The Journal of Hospitality and Tourism Research, es que no solo se queda con lo cuantitativo, sino que después hace un análisis de contenido. Entonces, eso es un poco, yo hablé con el autor principal, que es Ming Chen, tuve un Skype con él, porque la idea era ver si yo podía replicar una especie de ese paper así en mis temas. Y bueno, él justamente hablamos sobre el paper ese en particular, y justamente lo que decía era que enseguida fue publicado por, más que nada, esta triangulación, que no solo tomaba lo cuantitativo, sino el análisis de contenido, y después las correlaciones entre autores, países, y como mayores publicaciones de esos países en esos temas. Hace, la verdad, que un abordaje bastante profundo, y bueno, justamente eso, hace una triangulación de métodos. No se queda, digamos, con una sola parte. Por lo tanto, es súper interesante y no es difícil. Lo que sí él me comentaba es que tenés que ir tomando muchas decisiones a medida que vas abordando las técnicas y digamos, bueno, ¿qué decisiones tomás a medida que van apareciendo los datos, por dónde haces los recortes? Eso, digamos, sí es como que me decía, bueno, ahí es donde vos tenés que decidir, siendo el investigador, por dónde querés ir, y eso tiene como que estar explicitado. Sí, buenísimo. Yo aprovecho para decirles a María José y a Victoria que son también de la facultad, en nuestro departamento, el de administración, recién está terminando de adquirir unas licencias porque claro, hay muchos programas, pero bueno, es bueno que sepan que en el departamento de administración vamos a tener licencias de MaxQDA, que además en su última versión que permite trabajar datos cuantitativos y cualitativos, bueno, tiene como todas estas herramientas para hacer un trabajo así. Entonces aprovecho para que sepan que, bueno, podemos organizar para que la tengan a disposición. Yo sé que Emiliano les va a hablar de otra herramienta, de otro software, creo que trabaja con R en la parte del análisis bibliométrico. Bueno, este software lo que tiene que parece ser muy intuitivo, muy amigable y bueno, para la gente de administración, bueno, creo que nos va a venir bien. Estamos también en un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque tiene un montón de cosas que como bien decía Ana Clara, claro, hay que ir tomando decisiones entre ese mundo de información que se genera ahí, ¿no? Yo puedo decir algo, el logicial que tiene Victoria, yo creo que le tuvieron la gentileza de darle también el análisis textual. Así que tiene todo el módulo de análisis textual, y es bastante potente, por lo menos en francés y en inglés. Yo no lo utilicé nunca, pero si es en inglés debe funcionar. En francés anda divinamente.
Así que pueden Buenísimo, utilizarlo y Yaira. tratarlo porque lo tienen gratis. Claro. Perdón, me acordé de otra cosa. Sí. Algo que nosotros queríamos hacer era incorporar más de un idioma, y me acuerdo que Ming Ming me comentó que eso dificultaba la decisión, digamos, que esa había sido una de las grandes decisiones del paper, ¿no? Que no era fácil buscar, digamos, artículos de más de un idioma. Mm. Yo quisiera comentar, Sandra, si me... Hola, Erika, adelante, claro que sí. Buenos días, soy Erika de México. Que viendo el trabajo de María José, recién estoy aprendiendo el Atlas T, y toda la geográfica, como ella lo está presentando, puede ser una herramienta muy buena para analizar tantísimo paper. Porque una pregunta que yo tenía es, ¿cómo hiciste este conteo de tantos de por país, etcétera? ¿Directo de Scopus o ya lo jalaste a algo? Porque No, en Atlas T lo puedes hacer, haz de cuenta, jalas el artículo y luego vas preparando citas, memos, etiquetas, etcétera, y después te sale un conteo de todas las palabras claves, etcétera, y podría ser muy interesante. Perfecto. No, este está hecho sí directo de Scopus. Ok. No, haz de cuenta, en Atlas T jalarías los 200 pages, después vas sacando códigos, luego vas sacando citas, y luego puedes sacar conteos, nubes de palabras, y esto pues sería, en lugar de hacerlo Claro, claro. sacas... Esta búsqueda fue para esas 5 categorías que tenemos, ya definidas por Hall, porque nos interesaba ese trabajo como guía, y bueno, sí, suenan todo lo que aparecían ahí en Scopus. Pero sí, está bárbaro toda la información que me están dando de distintas bases de datos para poder complementarla. Sí, ya tendrás que ir decidiendo eso, de qué herramienta vas a usar, y porque sin duda hay que usarla. O sea, yo le digo a todos los que tienen la suerte de estar haciendo ahora el doctorado, que tienen todos estos, y hay tantos software, porque mucha de la gente que está acá seguro le tocó hacer muy mecánicamente, ¿no? Bien manual todo, y ahora esos hacen maravillas. Eso, hay que estudiar un montón, claro. Pero bueno, ya hay que hacer una decisión. Y perdón, Sandra, incluso si las tienes en un gestor, Mendeley, por ejemplo, los jalas de Mendeley a Atlas T, y tiene estudiantes con mucho descuento. Entonces, con tu credencial de estudiante es muy accesible para profesores y es caro. Bien. Bien, ¿algún otro comentario? Entonces, los directores, codirectores, cotutor, tutor. Nada, la directora y el cotutor. ¿Algo más para comentar de parte de ustedes y si no de los otros participantes? No, yo lo único que les había comentado la otra vez, pero no tuve tiempo, es que a mí me parece que algo de esto se puede hacer con lo de los datos de luminosidad y eso, María José. Si logro, tengo un chico acá que conoce los datos y qué sé yo, y me va a contar un poco más, pero no tuvimos tiempo. Después, en todo caso, no para el doctorado, sino, bueno, para ver si sirve. La verdad que no lo sé, habría que verlo. Pero no has visto ningún artículo así, ¿no? No. Vinculado a los consumos de luz. Claro, intensidad de luces y segundas residencias o algo así. Bueno, no te preocupes, yo trato de buscar algo y ver si alguna idea puede surgir, y después si te interesa lo vemos. No por ahora, porque ya te digo, el tema de la disponibilidad de datos para medir el impacto de la segunda residencia todavía es algo que no empezamos, pero sí está, o sea, al ver los datos sobre metros cuadrados construidos que tienen los gobiernos departamentales, locales, la información de los censos, de las encuestas de hogares ampliadas, bueno, toda esa información que en la segunda etapa es lo que vamos a empezar a hacer. Bueno. Pero sí, buenísimo si conseguís esos datos, ver cómo. Bueno. Gracias. No, por mi parte un último comentario, pero quizás respondiéndole a algo que mencionó Natalia Porto hace un rato respecto de las publicaciones y la diferencia que puede haber en segundas residencias en los países de Latinoamérica en referencia al resto del mundo y demás.
El tema es que no hay demasiados journals de categoría Scopus, ¿no es cierto? Entonces, sí habíamos estado mirando con María José la publicación de algunas tesis doctorales o de artículos que aparecen en Latindex o en otro tipo de publicación. Quizás habría que hacer una segunda búsqueda por ese otro lado para ver qué pasa en América. Yo lo que digo es que entiendo eso, es así, pero a veces, aunque uno no lo incluya en el paper, mirar los artículos, aunque sean rechotos, está bueno porque, bueno, nada, ilustra sobre cómo funciona, más allá de que después no sirva para nada a los fines del trabajo en sí mismo. Sí, seguro, seguro. ¿Preguntas, comentarios o chanzas? Esas son las tuyas. No, yo creo que le marcaron un buen trabajo para hacer a María José, que me parece que podemos ya fijarle una agenda para que en marzo presente ya el trabajo más armado, ¿verdad? Me parece muy bien lo que dijo Natalia sobre la motivación. O sea, me parece que, María José, vos tenés que, no sé por qué tengo eco, pero... A ver ahora, ¿sigo teniendo eco? Bueno, me parece que María José, vos tenés que tratar de presentar una buena motivación de por qué interesa estudiar las segundas casas, ¿verdad? Sí. Vos hablaste del tema del empleo, por ejemplo, bueno, empezar a desgranar algunos detalles sobre eso, ¿verdad? ¿Por qué es diferente el empleo en el turismo de segundas casas con respecto al turismo de resorts y hoteles? ¿Verdad? Perdóname, después digo algo, porque si no me voy a olvidar. Sí, me parece que hay que hacer una muy buena motivación, todo eso va en la introducción, ¿verdad? Sí, claro. Del trabajo. Pero digo, lo cual no quita que de repente al final este primer paper, el centro sea compararse con los resultados de Hall. Bueno, puede ser, no hay problema. Me parece que está bien, digamos, decir, bueno, ¿cuánto avanzó la literatura en estos 6 años, verdad? ¿Cómo cambiaron los temas? ¿Cuáles fueron las nuevas revistas? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero me parece que tenés que escribir una muy buena motivación, que va a ser la motivación de tu tesis también, ¿no? Por decir, ¿por qué interesa el turismo de segundas casas? ¿No? Sí. Y bueno, yo diría eso, ¿no? Y digamos, otro tema que tampoco lo mencionaste, que me parece que también se puede mencionar en la introducción, digamos, que una de las cosas que ha hecho cambiar el turismo de segundas casas ha sido también la aparición de Airbnb. Sí. Porque las segundas casas normalmente se usan además como casas de alquiler. O sea, una persona tiene una segunda casa, pero además la alquila, ¿verdad? Entonces me parece que es interesante hacer una reflexión, aunque sea solo una introducción, ¿eh? Aunque sea un párrafo diciendo, bueno, ¿en qué afectó la llegada del Airbnb al turismo de segundas casas? Porque también otra reflexión más actual es decir, ¿en qué afectó la pandemia al turismo de segundas casas? Eso. Por ejemplo, eso es una reflexión que hay que hacer. Eso. ¿No? Pero aunque sea en la introducción del trabajo, ¿me explico? Aunque vos no vayas a hacer nada estricto, pero bueno, tenés que ponerlo, y todo eso me parece que Natalia estuvo muy bien ahí con el reto que te hizo, de que, claro, vos decís, yo estoy presentando esto para gente que no sabe ni qué es una segunda casa, ¿verdad? Entonces yo tengo que mostrarle por qué el problema es interesante, ¿verdad? No fue un reto, no fue un reto. No, yo no lo tomé como reto, Natalia. Ella habla así, reto como desafío. Que vos hablabas, yo quería ir a estudiar la importancia de las segundas casas, pero te quería escuchar al mismo tiempo. Eso, entonces... Ella habla así, nosotros la queremos igual a Natalia, digo, no. Es terrible. No, yo parto de que vivo en un lugar donde las segundas residencias son relevantes, entonces, bueno, a veces uno se pierde en ese cuento, pero sí me parecen súper interesantes todos los comentarios que hicieron, porque son varios temas y a veces no son sencillos de decidir. Una segunda residencia, un propietario que tiene una segunda residencia y la usa como segunda residencia, bueno, y otro propietario que la usa y además la alquila, también es una inversión, ¿no? Es un proyecto productivo. Entonces creo que también esa es una dificultad para el análisis de este tipo de alojamiento, ¿no? Porque se nos
se nos superponen dos tipos de alojamiento, que por lo menos en Uruguay, y creo que es una categoría internacional, el de la vivienda arrendada y el de la vivienda propia, ¿no? Entonces, como esas dos se solapan en algunos casos cuando los propietarios, además de usarlas, las alquilan. Por eso la propuesta que en la literatura está de definir la segunda residencia, pero con foco en el uso que se haga de esa vivienda. Pero hay pila de cosas que todavía me faltan por entender en este. Y ahora que la veo a Gabriela, que no la había visto, estoy un poco. Esto no tiene nada que ver con el tema que trabajan ustedes, Gabriela, del turismo ¿cómo es? No me sale ahora, el de las familias y eso. Ah, nostálgico. Nostálgico, sí, ¿no? Bueno, en realidad no sé, habría que ver, pero yo creo que la mayoría de las segundas residencias aquí se refiere a argentinos que tienen casa en Uruguay. Capaz que algunos son uruguayos que les fue bien en Argentina y además compraron casa pero en general yo creo que está focalizado más hacia ese, ¿no, María José? Ese otro universo. Y además, capaz que, ya que referís al tema, bueno, acaba de haber un cambio aquí en Uruguay de la reglamentación, ¿no? De la posibilidad, digamos, donde se da como un incentivo a tener ¿no? A la compra de de una propiedad de tal valor, y eso te da derecho a tener residencia fiscal. Claro. Que bueno, claro, es un tema que acaba de aparecer, pero como recién mencionaban, capaz que además de esto de la pandemia, ¿no? Esto no, en realidad no es relacionado a la pandemia porque es una idea previa, digamos, del nuevo presidente, de atraer inversores argentinos, en particular porque esto se mencionó en la campaña, ¿no? Entonces, digo, es un tema capaz que más político, pero tiene, ¿no? Hablaban ustedes de la legislación, pero aquí entra más como lo que María José decía de la inversión, ¿no? Claro. O sea, es más como una inversión que se ve que como, digamos, un tema más vinculado al turismo del que compra la residencia, ¿no? Claro, como, claro. No sé, ahí capaz que lo que sí habría que hacer es esta segunda etapa que María José mencionaba, de distinguir entre el objetivo, digamos, ¿no? Y los trabajos que miran esta, digamos, diferente forma de analizar el tema de la segunda residencia, cuál es, ¿no? Si es como inversión o si es como simplemente tener un lugar donde escaparse. Claro, está buenísimo eso para incluir, sí, está re bueno. Yo lo que quería decir es que vos tenés una suerte increíble, tenemos una suerte increíble, pero sobre todo los doctorantes, porque estamos en un COVID. Y el COVID es como, claro, es un accidente de la naturaleza. Y esos accidentes de la naturaleza se pueden ver como una suerte para la investigación. Entonces, yo creo que sería extremadamente interesante que lancemos inmediatamente, o cuando termine la temporada, un survey sobre la gente que trabaja en los departamentos. Ya lo hablamos 1000 veces desde que estaba yo y yo pienso que estamos de acuerdo, para ver cuál es el impacto inducido, indirecto, del turismo de residencias segundas. ¿Cuánta gente perdió el trabajo porque ya no había más trabajo? Había mucha menos gente que ocupaba los departamentos y había menos para limpiar, ¿entendés? Todas esas cosas, y después se tiene como un baseline, como una línea de base. Y después en el segundo, vos siempre podés comparar al año que fue el peor. Es la historia del Super Bowl. Yo les conté que yo había visto en 2005 un grupo de investigadores que tenía que medir para la Chrysler el nivel de productividad de la fábrica. Y no tenía ninguna idea porque no había ninguna observación previa. Así que lo que hicieron fue esperar el Super Bowl. El Super Bowl, por supuesto, todo el mundo mira la televisión en lugar de estar en la cadena de producción. Entonces la producción del Super Bowl para ellos fue la base. Y después empezaron a medir. Bueno, esto el COVID se un poco como la Super Bowl para la Chrysler. Y otro tema que nosotros tratamos en Suiza sobre la residencia secundaria, pero con otro nombre, son las camas frías. Les lits froids, las camas frías. Quiere decir gente que tiene la casa, que duerme, que no vienen más,
que pagan, bueno, los impuestos que tienen que pagar, pero que no consumen, no van a restaurantes, y eso causa mucho problema. Y eso es un tema que por ahí tendrías que mirar lo que está escrito sobre Colbert. Sí. Cliva escribió sobre eso. Cliva está citado por Hall. Es un colega mío y que trabaja siempre con esos temas. A mí un poco, ya me tiene un poco... Pero bueno, a ellos les gusta trabajar sobre eso, pero es otro tema para ver, el tema de las camas frías. Bien, el tema que mencionabas al inicio del empleo que se pierde ya es algo que están acá en Punta del Este, ya lo están diciendo los administradores de los edificios, ya están anticipando un 50% menos de contratación por efectos del COVID. Perfecto. Entonces, una encuesta de ese tipo, de cuánta gente perdió el trabajo. No es eso. No es eso lo que yo te digo. ¿Cuánta gente perdió el trabajo? Te lo dicen las estadísticas departamentales. Es saber cuál fue, cuál fue hacer una encuesta y preguntar cuántos fueron los gastos, una encuesta de gastos inducidos. ¿Cuánto gastó de esto y lo otro? Entonces, después tenés el impacto sobre la población total de gente que trabajaba. Y al año siguiente, ese impacto no puede más que mejorar si el COVID no existe. ¿Entendés? Es la masa total que viene, es el estudio del impacto induido. Pero es una encuesta de gasto a los propietarios de la segunda residencia. No, es una encuesta de gasto a los trabajadores. Pues yo hice muchos estudios de impacto, desgraciadamente. Porque es algo que odio. No te entendía bien. No, pero es el impacto induido. Cuando vos trabajás sobre el impacto induido, tenés que comenzar por hacer un estudio de gastos de los empleados. Yo te puedo mandar la encuesta, porque la encuesta es un poco estándar, pero Gabriel debe ser mucho mejor que yo para estas cosas. Él sabe mucho más que yo. Sí, estoy segura. Yo lo hago, pero él sabe, ¿entendés? Es la cosa. Yo te puedo mandar el cuestionario que nosotros hacemos. Bueno, evidentemente para calcular el impacto hay que tener el indirecto, el directo, y poder calcular. Pero es el momento de lanzar este tipo de encuestas, porque así tenemos un baseline. Una línea de base. Bien, te puedo mandar el cuestionario en francés, pero ¿qué va a ser? Buenísimo. Sí, yo te mandé una cosa en privada de un papel que escribimos con Martín sobre la distribución, donde creo que tuvimos en cuenta el porcentaje de residencias secundarias en cada comuna, y al principio te mandé el papel sobre la negociación a todos. La negociación del precio inmobiliario en resort de alta gama. De montaña. Perfecto. Muchas gracias, Miriam. No, estamos para eso. Bueno, no más comentarios porque voy a terminar el doctorado en el 2050. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra sugerencia? Si no, nos despedimos hasta marzo, ¿verdad? En marzo retomamos los seminarios. Ya. Yo puedo hacer una pregunta parroquial. Es que Victoria se puede quedar en Zoom. ¿Me puedo quedar hablando con Victoria? Claro, y eventualmente con vos. Yo sé si estás apurado que tenés el otro seminario. Estoy haciendo un asado para los amigos acá, mirá. Pero está. O sea. 5 minutos. Ya descorché el vino, ya tengo el pan ahí, tengo el horno prendido. Vamos por ahí, vamos. No, pero el vino tiene que chambrearse, decimos en francés. Está abierto, la abrí a las 8 de la mañana. Sí, quiero ver esta historia del cuestionario una vez por todas. A ver si para el seminario de esta tarde se nota mi buen, ¿no? Voy a con la boca cerrada como el diputado de Cabildo Abierto, que si no después me sale la colemia. Bueno, no, fuera bromas, y se agradece a todos la asistencia al seminario. Yo creo que ha sido un suceso este seminario, nos ha ido muy bien, buena concurrencia, variada, y esperemos que en marzo retomar con más brío y fuerza.
¿Sí? Por favor, les pido que quienes quieran exponer ya vayan mandándonos las sugerencias en febrero, por ahí, ¿no? Así vamos armando un calendario, ¿verdad? ¿Y qué más? Eso no quita que el año que viene vamos a hacer el workshop igual, ¿verdad? Así que, pero bueno. Pero si continuamos con este seminario, que puede ser una especie de preparación del workshop, una manera de irnos viendo más. Asimismo, visto el tema que presentó María José, invito, si hay gente que le interesa trabajar en este tema, si quiere sumar con nosotros. No hay mucha gente en América Latina que trabaje esto del turismo de segundas casas, ¿verdad? Pero bueno, nos sumamos con Mar y con María José a trabajar en este tema. Desde el punto de vista que les interese más, lo empírico, lo teórico y demás. ¿Algo más querés decir, Sandra? Sandra es la jefa, yo tengo la jefa acá en casa, jefa de La Plata y jefa en Bahía Blanca. Lo dejo con la jefa local acá. No, yo solo quería, bueno, también agradecerles por habernos acompañado todo este tiempo. Les vamos a mandar un mail después con el link del canal que abrió Martín Spreckmann, así que tenemos un canal de YouTube donde ya hemos contado que están están quedando todas las grabaciones para que lo difundan, si les interesa, bueno, volver a mirar alguna presentación, y también les pasamos el par de perfiles que creamos en 2 redes sociales, que bueno, a ver si se animan todos los que tienen alguna de las que están ahí bueno, Twitter y no recuerdo cuál otra, para que también nos sigan y así como para irlo difundiendo y bueno, ir ampliando eso, más que nada la difusión del seminario. Ya les escribí ahí en el último mensaje que nos van contando. Coordinaré contigo, Natalia, porque sé que ya tienes para el próximo, para el arranque, tenemos gente ahí de tu universidad, así que bueno, lo coordinaremos. Verónica dale. Les manda saludos a todos. Verónica, la profe ella dónde es que está, en Río, ¿en cuál? Se me olvidó, Natalia. Verónica Mayer. Verónica Mayer. Fluminense. En la Fluminense. La Fluminense, sí, bueno, que no se pudo sumar hoy, pero bueno, seguimos contando con ellos el otro semestre, esperemos. Bueno, así que un abrazo para todos, muy contentos. Yo creo que nos quedamos todos de haber podido arrancar los seminarios, así que seguiremos y seguimos en contacto, bueno, por las otras cosas que tengamos. ¿Listo? Bueno, gracias. Saludos a todos. Chao, gracias. Chao, chao.